los agregados, ¿ya? Objetivos para este ensayo es determinar el peso específico y porcentaje de absorción de los agregados para determinar el volumen real que ocupan los agregados en la elaboración de hormigones. Determinar el peso específico real del agregado en condición saturado, a superficie seca, como también saber qué es gravedad específica de los agregados. Determinar la relación existente entre peso y volumen de las partículas de los agregados mediante el principio de Arquímedes. Prácticamente aquí nuestro mejor aliado va a ser el agua para ver los pesos de agregado que tenemos, ¿no? Acá tenemos un pequeño grafiquito hasta fundamento teórico que dice cuando se examina la aptitud física de los agregados, es conveniente conocer y valorar las características propias de cada material. Entonces, eso quiere decir que todos los agregados que tengamos en casita, no de cada uno va a ser precisamente iguales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el gráfico podemos ver que tenemos una partícula del agregado húmedo, donde vemos los poros que están vacíos y cuando lo llenamos de agua, se va llenando poco a poco, ¿no? El agüita en los agregados, ¿no? El agregado que tengamos en casa, según el tipo de agregado, va a ir absorbiendo el agua, ¿ya? Para el caso de los agregados, pueden obtenerse distintos valores en función de la condición en que la masa se esté considerando en el cálculo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos secado al horno, que abreviado es CH, SH, condición en la cual han sido secados por un calentamiento en un horno a 110 grados centígrados, por suficiente tiempo para alcanzar una masa constante. Aproximadamente son 10 minutos, ¿no? A esta temperatura, 110 grados centígrados, ¿no? Acá, saturados superficialmente secos, que se abrevia SSS, condición en la cual los poros permeables de las partículas de agregado son llenadas con agua, ¿no? Entonces, la grava que ustedes van a tener en su casita, la van a tener que llenar con agua. Prácticamente hacerlo remojar en agüita, ¿no? Pues acá tenemos una tablita donde están los tipos de rocas, la gravedad específica y el porcentaje de absorción. En este caso, en las rocas ígneas, tenemos el granito, sienita, diorita, gabro, periodotita, felsita, basalto y diabasa. Por ejemplo, acá en el gabro, en la gravedad específica, secado al horno, tenemos 2.96 y su porcentaje de absorción 0.3. Acá en las sedimentarias tenemos la arenisca, por ejemplo, que su gravedad específica es 2.54 y su porcentaje de absorción 1.8. En este caso, la arcilla esquistosa tiene una gravedad específica de 1.80 a 2.50. Acá si ven no tiene el porcentaje de absorción, porque acaba variando igual relativamente de 0.1, que es lo máximo, hasta 0.5. Pero eso no siempre se cumple, ya que la arcilla va cambiando drásticamente según su gravedad específica. Ya es por eso que acá su porcentaje de absorción está vacío. ¿Ya? Ya acá tenemos, como siempre, los materiales y equipos. En este caso, por este ensayo es agregado grueso, agua, el equipo, una balanza, que ahora sí va a necesitar es una romanita más, un horno, que puede ser el horno de su cocina, no hay problema en eso, un canastillo portamuestra. En este caso, ustedes pueden utilizar lo que algunos llaman, o bueno, las mamás lo llaman los cernidores, ¿no? Cernidores o coladeras, con lo que hacen las verduras o algunas ensaladas y demás cosas, para que por acá, por los pequeños agujeritos, pueda chorrear el agua. La abertura que tienen que tener este tiene que ser menor para que su grava no traspase y solo transcurre el agua, ¿ya? En este caso, un estanque más, que puede ser un baldecito o un bañadorcito. Y se dan cuenta acá en la figurita está la balanza arriba y con un ganchito, estaban haciendo un ganchito para poder sujetar el canastillo y se pueda pesar la muestra sumergida en agua, ¿ya? Acá tenemos los recipientes y los trapitos para poder secar las piedritas que nosotros tengamos en casa, ¿no? ¿Alguna pregunta acá de los equipos? ¿Alguien? ¿Todo claro respecto a los equipos?
Ya. claro, sí. Entonces, acá procedimiento, el agregado grueso, graba, ¿ya? En primera parte tenemos que tener la preparación de la muestra. Esta parte importante, ¿ya? Acá nos dice, elimine por tamizado las partículas inferiores a 4,75 milímetros o las que pasan por el tamiz número 4. Entonces, como ustedes lo van a hacer el ensayo con grava, preferiblemente que sean piedritas grandes, ¿ya? Para que sea más fácil secarlos al horno y secarlos con el trapito, ¿ya? Acá dice, lave la muestra hasta remover el polvo superficial o cualquier materia extraña adherida a la muestra. Cuando ustedes tengan su agregado, su gravita, tienen que lavarlo, ¿no? Porque siempre hay tiesita y tiesa no tiene que haber. En este ensayo no tiene que haber tiesa, ¿ya? Porque el porcentaje de absorción va a salir otro. Entonces lo lavan, su grava, sus piedritas, para que no tenga la arena ni algunas basuritas, ¿no? Plásticos, envolturas de chicles, ramitas, hojitas, demás cosas, ¿no? Después dice, seque la muestra hasta masa constante en un horno a 110 grados. Enfríe la muestra al aire a temperatura ambiente por un periodo de 24 horas y sumerja la muestra en agua a temperatura ambiente por un la grava con un trapo. Entonces, cuando ustedes tengan su muestrita remojada en agua, lo sacan, lo secan con el trapito que tienen acá, un secadorcito, y lo van a pesar. Ese va a ser su peso superficialmente seco, ¿ya? Después de eso, pesar la muestra, en este caso grava, sumergida en el canastillo que ustedes tengan, por un tiempo de 3 minutos a una temperatura del agua de 20 grados centígrados. Entonces, después que lo hayan secado con los trapitos, su grava, lo vuelven a poner a su canastillo y lo sumergen en agua por un tiempo de 10 minutos a una temperatura de 20 grados. Esa temperatura mayormente siempre se maneja acá en Cochabamba el agua, ¿no? Y eso tan como peso B, ¿ya? Después de eso, vacían sus piedritas y solamente van a pesar el canastillo sumergido en agua. Solamente el canastillo o la vianda que ustedes tengan, ¿no? Eso va a ser su peso A. Después que hayan sacado su muestrita, lo van a llevar a un secado, a un horno, su horno que tengan en casita, en su cocina, a una temperatura de 110 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos. Y después hay que dejarlo enfriar en el ambiente igual, ¿no? Cuando ustedes lo pongan al hornito, yo sé que muchos tienen diferentes cocinas y por lo tanto es diferente su potencia, entonces van a ir viendo. Cuando saquen las piedritas tienen un color oscuro, ¿no? Y cuando lo pongan al horno, va a ir aclareciéndose la piedra, va a ir volviéndose más claro, ¿no? Este tiempo entonces va a variar, puede ser más, puede ser menos. Van a ir fijándose que se seque la muestra, ¿no? Después lo sacan del horno y lo hacen enfriar. Una vez que esté frío su muestra, recién lo pesan y eso lo van a anotar como peso C. ¿Alguna pregunta del procedimiento? Entonces, viendo de vuelta, tienen su gravita remojado en agua un día antes. Cuando esté remojado, lo sacan, lo secan con sus trapitos y tienen un peso. Eso es el peso superficialmente seco. Luego, su gravita lo ponen dentro del canastillo y lo pesan en su tanque de agua. Eso van a tener su peso B. Y después directamente pesan solamente el canastillito, ¿no? Y finalmente la muestra que han sacado lo ponen en una viandita, una bandeja o una olla vieja que tengan y lo ponen al horno y lo hacen secar, ¿no? Como les había dicho, el tiempo va a variar según su cocinita. Eso lo anotan como tiempo, como peso C. Después de ello, acá tenemos los datos y fórmulas. Acá dice para el agregado grueso, PSSS, peso de la muestra en condición superficialmente seco.
A es el peso del canastillo sumergido en agua, B es el peso del canastillo más la muestra sumergido en agua, y C, peso de la muestra seca, que es lo que está secado en el horno, ¿no? Entonces, para ambos materiales, lo que se calcula es el peso específico seco, el peso específico ZA superficialmente saturado y el peso específico aparente. Y por último, porcentaje de absorción. Acá están las formulitas. El peso específico seco es C, que es el peso de la muestra seca, secado en el horno, sobre el peso de la muestra en condición superficialmente seca, menos B, que es el peso del canastillo, más la muestra sumergido en el agua, menos A, que es el peso del canastillo solo sumergido en agua. Y peso específico de A, especialmente seco, que es igual al peso de la muestra en condición superficialmente seco, sobre el peso de la muestra superficialmente seco, menos B sobre A, ¿no? El peso específico aparente es C, que es el peso de la muestra seca, secado en el horno, sobre el mismo C, peso de la muestra seca, secado en el horno, menos B menos A. B, que es el peso del canastillo más la muestra sumergida en agua, y A, que es el peso del canastillo solo sumergido en agua. Y el porcentaje de absorción es igual al peso superficialmente seco, menos C, que es peso de la muestra seca, secada al horno, sobre el mismo C, peso de la muestra seca, secado al horno, por el 100%. Acá en último de esta aplicación, los datos obtenidos son aplicables en el diseño de hormigón, proporcionando la cantidad Z aproximada por el método ACI. Entonces, estos datos van a ser importantes cuando hagamos dosificación y tengamos el porcentaje de absorción y los pesos específicos de los materiales del agregado que utilicemos, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Acá termina su ensayo. Es bien facilito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo del peso sumergido, dice. Entonces, ay, perdón, se cortó la presentación. Peso sumergido. El peso sumergido es cuando la gravita, estabas de mojado un día, lo has secado con el trapo, anota su peso, luego lo vuelves a meter al agua, pero dentro del canastillito, dentro tu tanque, para que tengas un peso. En este caso acá eso se mide con la balanza, que acá tiene un gantillo, para poder pesar el canastillo portamuestra. En este caso ustedes no creo que lo tengan, ¿no es cierto? Entonces van a tener que poner acá a su canastillito y pesarlo con una zomanita, ¿no? Entonces la piedra que ustedes tengan, la grava, lo ponen aquí adentro, lo meten aquí a su estanque y lo pesan con una zomada. Eso es su peso sumergido, ¿no? Del agregado grueso más su canastillo. Y luego lo pesan solamente su canastito, igualmente sumergido acá adentro. ¿Alguna pregunta más? Oh, sí, el canastillo tiene que ser de metal para que se sumerja. Lo ideal es que el canastillo tenga algún peso propio en este caso. No es como el primer ensayo donde podíamos utilizar un envase de plástico, por ejemplo, el cual no tenía peso, ¿no? En este caso tienen que utilizar algún canastillito que tenga peso. Algunos dijeron, incluso tenemos algún balde viejo y ese podemos perforar y pesar en eso, ¿no? Está bien, pero tienen que tener hartos huequitos para que puedan pesarlo y no se tenga mucha agua su baldito. Lo ideal es que no retengan mucha agua. Otros dijeron las mismas mallitas que utilizaron
en su anterior ensayo, en su anterior laboratorio. Entonces le pusieron unos tipos varillitas arriba y abajo, cosa de que tenga peso, y un agarradorcito, ¿no? Y con eso pesar. Entonces, cada uno puede darse maneras, ¿no? De hacer el ensayo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Al momento de pesar, Auxi, no tiene que tocar la base del tanque, ¿verdad? No, no tiene que tocar a la base del tanque. Si estuviera tocando, ya estuviera apoyado, ¿no? Entonces no habría peso ahí para tomarlo. Tiene que haber siempre una distancia entre la base del estanque y el canastillo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro entonces? Ya, entonces eso nomás sería, muchachos. El ensayo es bien facilito, ¿no? Es bien sencillito. Lo único quizás un poco moroso es que un día antes tienen que hacer remojar su muestra. Eso es lo único. Después todo ya es fácil y sencillo. ¿Ya? Cualquier duda o pregunta me avisan por el chat. Hoy día van a disculpar, estoy sin mi celular y de emergencia y solo agarré mi laptop. Estoy sin celular, por los que mandaron mensaje o algo. ¿Ya? El cuestionario con la investigación se los voy a subir al Classroom a la noche o quizás mañana en la mañana, por favor, cuando el otro grupo más lo haga. ¿Ya? Entonces recuerden que para la siguiente clase ya es con su, de paso, es con su camarita abierta igual. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos. Sí, dime, Zene, no te escuché. No, no está bien, Auxi. Ah, ya. Entonces, listo, muchachos, nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosa me preguntan nomás. ¿Ya? Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao.